¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Un nuevo aplaudan, un nuevo protagonista. Hoy una nueva versión aquí en NetPlay. Bueno, para recibir a una figura del fútbol, a alguien que nos representó muy bien a los tucumanos, porque es muy tucumano, pero que paseó su fútbol por el mundo. Por eso abrimos la cámara para saludar a Pablo Hernández, agradecerle esta participación aquí. Para nosotros es un prestigio tenerte. Muchísimas gracias por estar. ¿Cómo No, estás? muchas gracias. Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, contento de estar acá y bueno, poder charlar con vos, para mí es un placer. ¿Quién es Pablo Hernández? ¿O quién es hoy Pablo Hernández? Porque quizás sean distintas etapas, ¿no? Sí, han sido varias etapas que tuve que pasar en la vida, en mi trayectoria como futbolista, como persona, y la verdad que hoy miro para atrás y todavía no creo todas las cosas que pasaron, y la verdad que soy una persona muy agradecida al fútbol, me ayudó muchísimo en todo, y la verdad soy un agradecido del fútbol. Eh, sos de los jugadores tucumanos que, bueno, jugaron a un nivel muy importante, selección, Europa y en toda tu trayectoria. Sin embargo, sos de esos, yo diría pocos de esa elite que manifestó de tal forma ser tan hincha de San Martín. ¿Mm? Porque eso es, o sea, obviamente lo traes de la cuna, pero digo, evidentemente lo llevaste durante toda tu carrera. Sí, sin duda, eso fue así, pero bueno, también, como te digo, que te dije al principio, pues yo soy una persona agradecida y bueno, también de darme la oportunidad en su momento atlético para comenzar, también agradecerle también a ellos la posibilidad y que he crecido un montón a la par de mis compañeros, del cuerpo técnico. Y me ayudó muchísimo, por eso también creo que se merecía también el respeto. Siempre traté de mantenerme del perfil. Traté de ser profesional también fuera de la cancha y lo mantuve así, siempre lo tuve. Pero la pasión, el sentimiento, eso ya no tiene frontera, no tiene explicación, sale. Claro, en ese momento se puede decir, como decir, bueno, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad y tengo que demostrar, quiero demostrar. Y en ese momento Atlético es el que abría las puertas, ¿no? Sí, ellos me dieron la oportunidad y la verdad que sabía que tenía muy pocas posibilidades. El fútbol ya sentía que el fútbol me había dado una cachetada de realidad y nada, creo que era la última oportunidad que tenía con Atlético, si no era tomar otro camino, otro rumbo. Pero bueno, de esa oportunidad traté de sacar lo mejor de mí, enfocarme, fue entregarme 100% a lo que fue el fútbol en una provincia en la cual por ahí las cosas son distintas, porque uno ya vive acá, ya vive con amigos, familia, todas esas cosas por ahí son difícil de mantenerse o difícil de llevar una vida del todo profesional, ¿no? No es como estar afuera, donde uno va a entrenar, vuelve, descansa y se prepara para lo que viene cada fin de semana. Sin embargo, la historia comienza bastante antes, porque comienza en Racing, ¿no? Claro. Porque ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Eh, Fue también, fui muy joven, me fui a Buenos Aires, partí para allá, detrás de un sueño, como te digo, y bueno, fui a Quilmes primero, después la gerencia del club y la gente que estaba en Quilmes van para Racing, Jorge Gaspari, Fito Salina, Tano Bianchini, bueno, son gente que todavía lo recuerdo con mucho cariño y ellos me llevan a Racing. Así que fue un paso importante también para mí, la competición era otra cosa también, la responsabilidad también era otra. Y bueno, fueron 3 años ahí en Racing también, donde pudimos salir campeón y todo. Pero después el fútbol me dijo, bueno, hasta acá llegaste, no podés seguir acá y busqué otro rumbo y no se me dio la oportunidad. Así que en ese momento, siendo joven, solo allá, fue un golpe muy duro para mí. O sea, ¿no tuvo nada que ver Pedro, tu papá, en que sea Racing? No, se dieron las cosas así. Obvio que estaba contento mi viejo de ser parte de ese gran club.
pero bueno, la posibilidad no la tuve, o seguramente la tuve, no la supe aprovechar. No me di cuenta, era joven y nada. Después de ahí fue un golpe duro, mi cabeza estaba a mil, pensé que si no podía estar ahí, no podía seguir. Y yo siempre he vivido para el fútbol y creía que el fútbol me podría ayudar mucho a mí, no solo a mí, sino también a mi familia, y siempre fui en busca de eso. Sabía que era la única posibilidad que teníamos de salir adelante en una situación tan complicada como la que vivíamos, era el fútbol. El fútbol me podía abrir esa puerta, así que me sentía no solo frustrado por mí, sino también como que le había fallado también a mi familia. Y después es Tucumán la posibilidad, porque es como que volvés, pero ¿vos te sentías derrotado o no? ¿No? ¿O que Eh, sigas buscando tu posibilidad? sí, después aparecieron otros clubes de tercera división allá en Buenos Aires, Ajá. pero ya era muy distinto porque ya eran el vivir allá, no tenía familiares, no tenía dónde quedarme, era otro tema y no podía. El venir para acá y buscar una oportunidad acá en Tucumán para mí era algo muy importante porque sabía que era mi provincia, sabía las cosas que también llevaban. Yo he vivido allá una vida muy cerrada, muy yo, y la verdad que me costaba un poco abrirme nuevamente, venir acá y tener que ir a un lado, a lo otro, era como muy raro, no era como lo quería vivir yo en ese momento. Y después, bueno, tuve la oportunidad en San Martín, obvio que estaba muy ilusionado y muy contento, pero bueno, no he sido lo suficiente para convencer a la gente que estaba en ese momento. Pero aparece el Indio Solari. Aparece y la verdad que fue una persona muy importante, y justo al inicio de mi carrera creo que me hizo ver las cosas de otra manera. Fue una madurez muy prematura y bueno, gracias a él, a mis compañeros que estuve en ese momento, fueron muy importantes para mí. Eh, ¿Era fácil jugar con el Indio? Los jugadores te la hacían fácil. El plantel que teníamos era un buen plantel y la verdad que se disfrutaba mucho, lo disfrutábamos nosotros, lo disfrutaba la gente de afuera, y la verdad que él simplificaba mucho las cosas. Nosotros creíamos que eran mucho más complicadas, pero él te hace entender que las cosas eran mucho más simples de lo que nosotros pensábamos. ¿El Indio fue un técnico importante de todos los que tuviste en tu carrera? Sin duda, fue para mí el primer técnico que tuve en mi carrera, y es algo que a mí jamás me olvidaré, y de sus charlas, sus palabras. Sabía que era un chico joven, el cual él de alguna manera, con su forma de ser, me fue guiando. Tuve mis errores, lo supo entender. Sabía que iba a levantar, en un momento iba a bajar. La fama por ahí en tu provincia, si no estás consciente y con los pies sobre la tierra, creo que es difícil. Sin embargo, yo tuve un bache ahí en ese momento y creía que ya era un jugador, y me di cuenta que no era así como yo creía, y bueno, gracias a él pude revertir esa situación y terminamos logrando algo importante para el club. Y a partir de allí, digamos, ¿qué se abre para vos? ¿Cuál es el camino y a dónde te toca? No, después de ahí siempre fue una confusión, un malentendido, una falta de comunicación de los dirigentes conmigo, y bueno, como te digo, yo he trabajado para triunfar en el fútbol. Sabía que era un chico de la provincia, no era comparado con los chicos que estaban en ese momento, con los jugadores que estaban en ese momento. Eh, Aún así, entregué lo mejor de mí, hice lo que tenía que hacer, pero bueno, es un trabajo en el cual uno trata de cuidarlo. Se levanta todas las mañanas, va a entrenar, no cumple todos los días, y eso creo que tiene un precio así, ganárselo. Creo que me lo he ganado, me he ganado mi lugar primero en el club. Eh, pero bueno, después se abrió la posibilidad de ir a Argentino Junior en ese momento. Era un salto importante de la tercera división, de Argentino a primera. Para mí era increíble, era un sueño cumplido, porque digo, ya a lograr el ascenso después de tanto tiempo, después de irme por un equipo de primera, era como que todo estaba haciendo realidad lo que deseaba. Pero bueno, por X, como te digo, por falta de comunicación, por creer que uno era dueño de alguien, y en ese momento nadie era dueño de nadie.
En ese momento nosotros no firmábamos contrato, nada, era todo de palabra. Y bueno, cuando llega el momento, me despido de mis compañeros, me despido del Indio, yo le comunico a él, después termina llegando Riboira, creo, en ese momento. Claro, pues sí, Sí. puede ser. Y no estaba ya el Indio, ya se había ido el Indio, pero yo ya se lo había comunicado, incluso él había estado de acuerdo en esa charla que tuvimos, de la posibilidad de ir a Argentino, que para mí era volver allá a Buenos Aires, al gigante ese, y en Argentino. ¿Y con quién te encontrás en Argentino? El técnico. ¿Quién te lleva? ¿Con quién te encontrás? ¿Cómo Bueno, empieza todo? la gente en ese momento estaban buscando mucho en el tema del interior. En ese momento estaba Walter Buse, que estaba haciendo una buena campaña también en Jujuy. Bueno, yo acá, el Pulga, estábamos dando que hablar, incluso el equipo estaba dando que hablar en los diarios, en Olé y todas esas cosas. La verdad que después del campañón que hicimos, fue un récord que habíamos hecho con el club. Y después la gente que me manejaba a mí en ese momento, que se acercó primero mi representante, que fue mi representante de toda la vida, digamos, se acercó, bueno, hablaron con Pipo Grosito, en el cual me quiso llevar a Argentino Junior. Y bueno, de ahí fui y entrené una semana. ¿Con quién te tocó? ¿Con quién te tocó? ¿Qué es lo que te pedían? ¿De dónde te ubicaban? No, ellos ya me habían mandado a verme en su momento. Acá en Tucumán habían mandado en ese momento un ojeador que tenían ellos, los mandan para acá y estaban de acuerdo para ir. Pero nunca supieron que iba a ser tan complicado y iba a ser tan problemático que yo vaya para allá. Creíamos que todo era simple, pero después empezaron a salir algunas cosas que supuestamente habían comprado un pase, que yo nunca vi nada, nunca había firmado nada, ya era adulto ya era para firmar y nunca lo he firmado. No tenía ningún contrato, no tenía nada y nada. Eso a mí me llevó a que el club me declare en rebeldía, en el cual creo que había hecho todo lo correcto para seguir. Y bueno, me declararon así. Y bueno, después del poco tiempo salió una ley, porque justamente también un jugador de Boca también se había ido del club y se había ido a España y hicieron como un reglamento. Bien. Bueno, en ese momento yo me fui y primero tuve que salir del país, como si fuese yo un criminal y nunca lo fui, siempre traté de manejarme de la mejor manera, lo más correcto posible. Y me tuve que ir a Uruguay, que era la única posibilidad que tenía, en el cual el único que podía entrenar, podía estar con ellos, hasta que me habilite la FIFA. Una vez habilitado por la FIFA habían pasado 4 meses, yo estaba sin cobrar, entrenando, preparándome. La gente, bueno, me bancaba y todo eso, así que era cada fin de semana llegó la posibilidad y hasta que después de los 4 meses, en un club que había ascendido, que era Racing de Montevideo, había recién ascendido a primera y ahí empezamos a jugar, y yo estaba feliz de volver a jugar otra vez y bueno, pudimos lograr una buena campaña, clasificamos Copa Libertadores por primera vez también, así que fue algo único, pero sí ha sido también otra piedra en mi camino, si no hubiera sido otra la historia. ¿Cuándo te toca volver al fútbol argentino? Ahí. Después del fútbol argentino me toca volver a Argentino Junior, Claro. ya con Pedro Troglio, pero en el 2011, yo volviendo de Estados Unidos. Y de ahí, bueno, porque yo ya veía también que en Estados Unidos en ese momento el fútbol era un fútbol, no era tan profesional como era ahora. La gente no lo atraía mucho el soccer en ese momento. Y nada, te llevaban muchos jugadores de estrella, Beckham, estaba Henry, bueno, estaba Juan Pablo Ángel, muchos jugadores de renombre para atraer a la gente, pero bueno, la competencia en sí no era muy buena y tampoco yo siento que era como, estaba bien en el club, estaban todas las comodidades, pero bueno, tratar de seguir una carrera profesional de esta, creo que la mejor era salir de ahí, salir de esa zona de confort. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Cómo te gustaba jugar? ¿De qué puesto? ¿En qué forma? ¿Qué es lo que más sentías? Mi idea, Juego. mi idea siempre fue el media punta, pero me tocaba, creía, hacer un jugador alto, lento. Mi idea siempre trataba de generar la jugada antes de que pase. Y siempre retrocedía mucho para buscar la pelota y ponerme de frente, que era mi idea, siempre fue esa mi idea. Ya con recorrido, con cancha, como que podía sacar una ventaja
el uno contra uno, la distancia era más larga, pero bueno, había a veces ese enganche que era en su momento. Pero después cuando me toca irme, bueno, después estoy 3 años en Argentino Junior y me toca irme a Chile con el Toto Berizzo y ahí vi el fútbol de otra manera. Pensé que era, uno creía que era solamente jugar con la pelota, pero eran otros factores que eran importantes para ser un jugador más completo y creo que ahí lo encontré en el momento justo. Y bueno, lo he aprovechado, he sumado eso, el quite, he sumado en un fútbol tan moderno como ahora, si no ayudas al equipo es un hombre menos y he tratado de sumarle eso y la verdad que me ayudó muchísimo porque me hizo crecer, me hizo llegar mucho al área, al gol, que era algo que no estaba en mí, pero me ayudó muchísimo en eso también, llegar a la segunda línea, juntarme con los delanteros, la verdad que me ayudó mucho y bueno, después de ahí me pude dar el salto a la selección chilena. Claro, ¿y qué es lo que de alguna manera con Chile te llega? ¿Por qué? ¿De dónde está? ¿Dónde se hace el clic con Chile? Bueno, la conexión que nosotros teníamos era mi abuela. Mi abuela era chilena, la familia de mi viejo, la mayoría estaban allá en Chile y pocos de ellos vinieron para acá. Incluso mi bisabuela también vivía cerca nuestro. Y siempre hubo una conexión con Chile. Y estaba la posibilidad también de nacionalizarme. Mi idea nunca fue nacionalizarme para llegar a la selección. Era algo que yo lo veía muy lejano porque, bueno, en ese entonces yo estaba en Chile y la mayoría de los jugadores que estaban en la selección estaban en Europa y sabía que era muy complicado de no estar allá, era difícil estar en la selección. Pero lo hice para que, bueno, poder liberar un cupo y poder seguir siendo parte del equipo, con la gente del club, que eran dueños del club y bueno, de ahí se dio todo, también fue todo algo único porque también primera vez en la historia el club puede salir campeón, una final con Católica donde ganamos 1-0 con un gol mío y fue histórico y bueno, fue un gol que me marcó también en mi carrera y bueno, y eso me dio la posibilidad a mí para dar el paso a la selección. Eso es la Católica, porque después Ese lo era contra la importante Católica. de la carrera en Chile lo haces ahí, en el O'Higgins. Exacto, eso fue el plus que nos convenció a nosotros y como equipo, justo estaba pasando por un mal momento el club, una pérdida de unos hinchas, 16 hinchas que fallecieron en un accidente de ómnibus volviendo de ver a O'Higgins y todo eso aparecía en ese año y la verdad que estaba todo como encaminado para poder lograr un título y sumar una estrella al club, así que la verdad que mi paso fue de no pasar por ahí, creo que no hubiese sido la misma carrera que tuve después de lo que pasé por O'Higgins. Y ahí, bueno, ahí mostrás un tatuaje, una dedicatoria. Sí, era ¿no? mi hijo. A tu Era hijo. mi primer hijo en ese momento y bueno, pudimos lograr el título que para nosotros era, para todo el grupo era. Pero claro, O'Higgins no es un equipo que pueda ganar tan fácilmente un título. No. Si lleva 65 años, 60 años no habían salido campeón nunca y siempre hacía 2 años que han perdido la final con la U de Chile, con casi el mismo plantel, el mismo técnico y bueno, después nos reforzamos un poquito más y la final con Católica la pudimos lograr, pero era algo histórico, jamás había pasado y bueno, hicimos historia en el club y la verdad que me siento muy, muy feliz y bueno, feliz porque la gente me dio la oportunidad, me trató como uno de ellos. Es difícil para el argentino llegar a Chile y ser tan querido por la confusión que hay, que los jugadores creen que es. Bueno, no, yo pude, la verdad que tengo mucho cariño a la gente, me dio la oportunidad y bueno, de ahí el salto a la selección y después de ahí a Europa. ¿O es esto de que el chileno, digo, quiere al provinciano más que al de Buenos Aires? ¿Es cierto eso? Sí, es algo así, como siempre fue así, es un poco más creído, un poco más canchero y eso al chileno como que no le gusta mucho y eso como genera un rechazo el chileno hacia el argentino y piensa que todos somos iguales y no, yo lo único que quería era jugar, era vivir de esto y bueno, y eso me dio la oportunidad de Chile. Claro, porque después te da la posibilidad, acá vemos imágenes, porque fuiste campeón de la Copa América con la selección, o sea, un
un logro que hoy la selección de Chile está como muy lejos, o lo ve muy lejano. De pronto los que lograron eso hoy por hoy, el nombre seguramente está escrito en el corazón de toda la gente, ¿no? Sí, el cariño, el respeto que me transmiten después de volver yo después a O'Higgins. No, eso siempre va a estar ahí porque fueron dos. Yo no tuve la posibilidad de estar en la 2015, pero sí en la 2016, en la Copa América Centenario. Y nada, en ese momento era súper difícil estar en la selección porque eran jugadores que estaban en alto nivel, enfrentándonos con selecciones de nivel. Habíamos entrado en un ranking, no sé, entre los primeros 5 del mundo y por todo lo que habíamos generado. Y eso lo hicimos nosotros con sacrificio, con el mantenerlo en el elite del fútbol en Europa, que nos daba otro plus. Y bueno, yo creo que esa generación dorada va a ser difícil que se vuelva a repetir. Así que creo que lo hemos disfrutado, lo hemos amado ese momento. Y la verdad que bueno, ahora verlo en esta situación a Chile por ahí como jugador, como compañero, me duele un poco, pero bueno. Hay que darle tiempo, como todo, ya vendrán las mejores. ¿Con qué argentino compartiste en Chile procesos? ¿Qué sé yo? Vemos que Vichy Borghi es un chileno más, que Juan Pizzi también dirigió, sí. Toto Berizzo. Digo, ¿con quiénes te tocó, digamos? Bueno, si hay algún otro, no sé. No, el que me tocó y fui compañero fue Matías Fernández, jugador de alta calidad. Él era argentino y lo nacionalizaron chileno. Después tuvo Canales, estuve como muy poco con él. Pero no, después había, en su momento también lo querían nacionalizar a Larrondo, pero no terminaron concretando. Y después lo tengo de compañero yo a Larrondo en O'Higgins, y habíamos hablado del tema también, la posibilidad que había para que él pueda llegar a la selección. Pero no, después fue solamente convivir con el chileno. O sea, ellos me hicieron parte de ellos, tenía que sumarme a ellos, tenía que sentirme como ellos para vivir lo que estábamos viviendo todos. Y bueno, mi conexión después era en España, después me ponían como chileno, no me ponían como argentino. Claro. Y nada, era algo como futbolísticamente hablando, sentía que representaba a Chile. Y la verdad que feliz porque he conocido lugares, he competido en lo mejor, en Copa Confederación, en Copa América. No tuve la posibilidad de llegar al Mundial por puntos, pero yo le debo todo a esta selección porque me hizo quedar en la historia del país, y la verdad que eso no a todos le llega, así que agradecido por eso. Estamos con Pablo Hernández. Bueno, imágenes ahí ya después las vamos a repetir, porque ya vamos a llegar a ese punto, ya vamos a llegar a ese partido. Estamos en Aplaudan con Pablo Hernández. Les voy a pedir la primera pausa de este programa para continuar aquí charlando con Pablo Hernández. Vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Yo diría que el sueño de todos los tranqueños, todos sabemos lo que significa la Biblioteca Mariano Moreno para Tranca, para la historia. Esta obra es un gran desafío que nos lo hemos propuesto con la nueva comisión directiva, con decisión, con convicción, con sentido de identidad y de pertenencia para el servicio de la comunidad. Así que muy contento y muy agradecido por lo que están haciendo. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal.
Sancionamos la Ley 9864, que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Aprovecha estas ofertas que Pinturería San Juan tiene para vos. 25% de descuento con todos los medios de pago. Sí, con todos. Tarjetas de crédito, débito o efectivo y además la mejor financiación en cuotas sin interés. Solo en Pinturería San Juan. Bosch Car Service Agüero. Mantén tu auto como el primer día con la tecnología y respaldo de Bosch. Diagnóstico computarizado, nuestra experiencia, tu tranquilidad en cada viaje, tu vehículo en manos expertas. Bosch Car Service Agüero, Córdoba 1071. Continuidad aquí en Aplaudan para seguir charlando con Pablo Hernández. Bueno, hay un momento muy especial en la carrera, que es ser campeón de la Copa América, que es enfrentar a la selección argentina, enfrentar a tus compatriotas de alguna manera, ¿no? Encima al equipo de Messi, al equipo que le venía costando ganar un título. ¿Qué significó para vos eso? No, yo lo disfruté y al máximo. Para mí era todo. Yo no tuve la posibilidad, era el destino, que no me puso a enfrentarme en una final con un argentino. Yo me lesiono una esguince de rodilla contra Colombia en la semifinal. Sí. Y bueno, después estoy en el banco, pero no estaba con unas férulas en la rodilla, con dolor, pero quería estar ahí. Y no, lo vivía así. Uno cuando entra en la cancha ya no mide ni con quién está, ni después se pone a sacar conclusiones, hay que sacar conclusiones, después se pone a ver Pero en ese momento era todo, era rojo y lo otro celeste y blanco, era Claro. como que así como lo trataba de llevar yo y así como me mentalizaba ante los partidos, que incluso me tocó después jugar más partidos con la selección, contra la selección argentina. Pero no, obvio, yo feliz, incluso mi familia también, muy feliz, amigos que también, que me conocen, sabía todo lo que había pasado y lograr algo así tan importante como selección, primera Copa Centenario, ganarle a un rival tan directo, teniendo a uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento y fue único. Sin embargo, eso es desde el plano, digamos, del futbolista, ¿no? Pero desde el plano de lo personal, ¿no? Desde la cabeza del jugador de fútbol. ¿Te ponías un poquito en los zapatos de ese jugador que le costaba ganar, de ese Messi que era cuestionado, de esa selección que tenía grandes figuras y que de pronto la gente se la agarraba con esos pibes que lo único que hacían era tratar de jugar y tratar de ganar y no lo podían lograr? Bueno, ese partido él termina renunciando a la selección. Claro. Después de una entrevista termina renunciando a la selección. Y obvio, yo en un momento lo veo, ellos recibiendo la medalla del segundo y yo verlo así con esa cara era como diciendo, ¿por qué algunos sí, otros no? O sea, es como que el mejor de la clase no pueda pasar o lograr algo, sí, son mejor. ¿Por qué También no? también te conmovía de alguna manera. No, sí, un montón. Aparte yo ya tenía una relación con él, porque de tanto competir, hablar, ya tenés Sí, claro. por lo menos un poquito de confianza en la cual podés hablar, después de los partidos, antes de los partidos, si se te ve. Ya estando yo en España, hablaba mucho con él y la verdad que era un jugador simple, por eso también es grande, porque es un jugador que lo vive, es un animal. Nosotros siempre lo mirábamos de reojo, sabíamos que algo iba a hacer, en cualquier momento lo veías caminar, digo, algo va a hacer. Yo estaba planeando lo que iba a hacer y tenemos que estar preparados para eso y
pero sí, obvio que me pone en su lugar. Imposible ponerse en su lugar, pero bueno, trataba de acercarme un poco y sí, la verdad que me dolía que no se le den las cosas como merecía. Y en España, digo, la realidad es muy distinta, digo, para jugar al fútbol. Te elevó en lo profesional. ¿Sentiste algo distinto? Sí, yo cuando llegué a España, el primer entrenamiento, terminé mareado. Ah, La calidad de los golpes, de los pases, de los controles, era como miraba así todo para todos lados y no agarrabas una. Era adaptarse a eso. Los chicos ya nada de físico, no querían saber nada de físico. Todo era con pelota, pa. Y ya con el golpe, el sonido del golpe, ya veía que era un pase firme y nada, y era llegar el primer loco, ahí sí conocía al loco de verdad, me mareé la primera. Y después, bueno, sí, era los primeros meses, obvio que me costó. Después te tenés que acostumbrar, tener el ritmo, mantenerte, ser preciso con los controles, ser preciso con los pases, tomar buenas decisiones en menos tiempo. Que lo que tiene allá el fútbol europeo, lo que pasa es que vos, cuando vos jugás contra un rival en el cual tenés que plantearte, el objetivo de ellos es generar para que vos pierdas la pelota. No que te van a ir a lo loco porque saben que tienen mucha calidad, y siempre esperaban en una zona muy táctica. sí. Y nosotros provocábamos los errores, sabíamos que no íbamos a poder quitar la pelota uno contra uno, si no estábamos encima antes de recibir. Era difícil, así que tácticamente teníamos que estar bien parados, bien posicionados, los espacios cortos, todo, y eso lo vas aprendiendo y te lo vas sumando. Después te sirve para lo que viene, para la selección, para otros partidos, y eso te ayuda, pero sí era el control, el pase, buena decisión en poco espacio, y sí, a mí me hizo manejar mucho más rápido la cabeza también, así que es algo que si no te adaptás, eso... No, por eso muchas veces la gente que fue para allá, jugadores que fueron como para vos, para uno es un nivel enorme, pero terminan volviendo porque no se adaptan al fútbol europeo. La mesa de billar, tanto Sí. cambia el hecho de tener entrenamientos, campos de entrenamiento, todos que son realmente... Sí, nosotros en Celta teníamos solamente una cancha de entrenamiento. Teníamos una cancha en la cual llovía, de los 365 días del año, llovía 300. Y fue algo que a nosotros adaptarnos a eso y después, no sé, la ley y todo que te daba la liga, creo que eran 2,5 centímetros de pasto, iban, te lo medían al pasto, en condiciones, todo, y ahí se podía jugar. Claro. Si no era difícil. Ellos iban a ver un espectáculo, te pagan por el espectáculo y tenés que darle un espectáculo y bueno, es así. Ahí vos mencionaste algo que es muy importante, que es el control del balón y seguramente la pegada, ¿no? Se la vimos a Paredes, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que es acostumbrado al fútbol de Europa, jugar de esa manera. Realmente cambia, ¿no? Cambia mucho. Y bueno, ahora la gente lo está viendo, ahora lo está demostrando Paredes, que estuvo tanto tiempo allá y se ve el tono del golpe, lo preciso que es y eso, y ese es el fútbol moderno, digamos. Pocas decisiones, toma de decisiones en espacios cortos, en el cual rápido de cabeza y bueno, mandar el mensaje para que las piernas también, obvio que las piernas, el cuerpo tiene que estar preparado para esa condición, así que es algo que te ayuda muchísimo esa competencia. Mientras vemos las imágenes tuyas en Europa, digo, viendo el fútbol, viendo lo que hacías, ¿lo disfrutabas o era un pesar tener la responsabilidad, el compromiso? Es algo que de chico yo me di cuenta de que con los pasar de los años me fui, que muchos de los chicos deberían aprender, saber que cuando uno se da cuenta que el fútbol es un trabajo, ya no lo disfrutas tanto. Ah, no lo disfrutas. No, la responsabilidad, lo que hay atrás tuyo, todas esas cosas lo tenés que demostrar cada fin de semana y es una prueba. Así que ya son los logros y todas esas cosas se disfrutan muy poco.
muy poco. Si no son cosas muy importantes de ganar un partido, ya tenés otro partido en el cual tenés que volver a repetir la situación y hay veces que son los golpes que duran mucho más lo negativo que lo positivo y es así el fútbol. ¿Y qué te pasa cuando ves estas imágenes haciendo prácticamente como malabares con las pelotas? Porque realmente es un arte, digamos, lo tuyo ahí, en el manejo del balón, pegándole al... Digo, hoy, ¿qué sentís de ver esas imágenes, no? No, un poco me emociona haber sido parte de eso y pasó tan... Es lo que digo, fue así, pasó tan rápido todo que ahora me encuentro ya con 38 años, viviendo en la provincia que yo quería vivir también, con mi familia, con mis hijos. Mirá vos, eso es algo que ya mi idea siempre fue vivir acá y bueno, mirá después vos, ver todo eso lo que pasó y... Después de haber estado Sí. en Galicia, digamos, que Galicia debe ser hermoso. Sí, es hermoso, Galicia es muy lindo pero bueno, mi señora también es tucumana, y del barrio, Villa 9 de Julio también. Y bueno, mi idea siempre fue acá Tucumán. Y son los problemas que por ahí generan los jugadores que se van a Buenos Aires, se conocen a otra chica, ¿dónde vamos a vivir? Tenemos que buscar un lado de por medio. Todo eso es un tema también. Y nada, con mi señora me dijo, yo te acompaño hasta la China, pero a la hora de vivir tenemos que vivir acá en Tucumán. Y yo me parecía lo mismo. Yo digo, bueno, voy a dedicar el tiempo que sea necesario al fútbol y después vamos a vivir. Mirá vos, ¿no? Bueno, de ver... Sí, no, la tierra a mí me tiraba un montón. Sí, había veces que teníamos, por ejemplo, allá en España se juega para la Navidad. Ajá. Yo estaba jugando, el 23 estaba jugando contra La Coruña y de La Coruña me tomo un avión a Madrid para acá. Llego el 24 de la noche y el 26 ya me tenía que volver. Pero no podía no dejar pasar. Ya había pasado una vez una Navidad allá y la verdad que me había sentido re mal la primera vez. ¿Sí? No. Y bueno, por ejemplo, yo a mi señora le decía, bueno, andá vos por lo menos, sé parte de, porque ya también teníamos a Santino. Y la familia lo quería ver, era el primer nieto para todos, digamos, y nada, dijimos, no va a volver a pasar. Y fue así, el tema que el viaje ese fueron 3 días de viaje para estar un día y medio, no lo disfruté para nada, pero quería estar acá. ¿Tiene que ver el hecho de que, tiene que ver esto del arraigo con la provincia cuando tenés que volver al fútbol argentino, cuando volvés Independiente, por ejemplo? Sí, tenía que ver. Ya fueron muchos años fuera de la provincia, de la familia, he perdido muchas cosas en el camino y no pude estar. Era acercarte. Claro, para mí era mucho más fácil estar cerca de mi familia, o mi familia llegar, ir a visitarme, yo venir para acá, era una conexión mucho más cercana, pero ya habían pasado, si mal no recuerdo, habían pasado más de 10 años sin que yo venía a la provincia solamente para Navidad o los días de vacaciones que tenía. Yo hace un rato dije algo con relación a demostrarte como hincha de San Martín, pero la verdad, tenemos que decir la verdad, conocemos al Pablo Hernández, hincha de San Martín, cuando no festeja ese gol para Independiente en contra de San Martín. Cuando, no sé cómo fue la imagen, no recuerdo cómo fue, pero que haces así, que todo el mundo San Martín empieza a hablar y decir, ¿viste cómo no fue? Así que había sido hincha de San Martín. O sea que es como que eso lo tuviste como guardado durante un tiempo y te salió espontáneo. Porque justo es San Martín el que enfrentás. Claro. No, es que ha sido, como yo te decía, yo en su momento siempre tuve respeto a Atlético, nunca quise hablar porque me quería manejar de esa manera. Obvio, mi familia sabía, mis amigos sabían todo, pero nunca lo hice público porque no quería generar un problema ni que se sientan mal nadie. Pero sí, después pasó de venir acá con Independiente y el trato hacia mí ha sido el peor. Y si fuera que yo era, no sé, no sé, ahí me sentí bastante, me molestó mucho porque siendo de la provincia, haber logrado un ascenso tan importante con el club, en el cual nada, ni una persona se acercó a hablar conmigo, nada, sentí desconocimiento total de la gente y nunca lo esperé porque siempre me he manejado, he tratado de manejarme bien
cuando llego acá, encima tengo la desgracia que me expulsan y fue todo contra mí. Y ¿Eso fue en el ¿en qué año? Fue el 2019. No, 2019. Jugando para Independiente. Jugando para Independiente. Y después pasó y nada, yo en mis canilleras siempre tuve el escudo, bueno, mi familia, mis amigos y el escudo de San Martín, siempre estuvo ahí. Siempre, eso. Siempre. Mirá. Y nada, después fue como diciendo, ¿por qué de un lado sí el respeto, el reconocimiento de alguna manera y del otro lado no? Fue como, bueno, también fue como saltar esa posibilidad y disfrutarlo. Yo cuando venía también iba a la cancha, iba encapuchado, pero la gente aún así me reconocía y me decía que cuándo iba a venir a jugar acá y todas esas cosas. Ahora acá está el gol que le haces a San Martín. Este fue en el 2018, ¿puede ser? Sí. 2018. Bueno, le haces un gol a San Martín y en ese momento, bueno, clarito que no querés festejar, ¿no? Sí. Ajá. Aparte del primer 1-0, no estaba en mis planes ni nada. Bueno, ¿dedicás a alguien especial cuando miras al cielo? Soy muy de creer en la gente que mi abuela, mis abuelos que estuvieron conmigo y siempre quisieron lo mejor para mí. Sabía que estaba encaminado a ser un jugador de fútbol, pero bueno, de que se diga a que se haga el hecho estaba muy lejano y la verdad que pocos de ellos pudieron disfrutar de esa manera, pero yo creía mucho en ellos ante los partidos. Eso es lo que me daba mi tranquilidad y me daba la confianza que yo necesitaba y antes de un partido siempre era recordarle a ellos. Así que a la gente que estaba arriba y que me acompañaba y me cuidaba de alguna manera. Y después después de Independiente volvés a Chile. O'Higgins, sí. Volvés a O'Higgins. Sí. Y daba O'Higgins. Yo incluso dije a O'Higgins que nunca volvería, si vuelvo a Chile, solo volvería a O'Higgins, ni a Católica, ni a la U de Chile, ni a Colo-Colo, nada. Porque, como te digo, si no fuese por ello no estaría donde estaba. Parecía un cassette que estoy poniendo, pero era así, yo lo veía así de esa forma. Y le dije, mira, yo si voy, que incluso en ese momento también cuando yo terminé el contrato con Independiente, me llama la U de Chile. Y yo le dije que no, que ya le había dado la palabra a los de O'Higgins. Y fue ok. Hay que decirle que no a la U de Chile. Hay que decirle que no, pero creo que ya... Es un grande, porque la verdad es un grande, ¿no? Sí, la gente, todo, bueno, está dividido. Chile, la U de Chile con Colo-Colo, que en su momento también Colo-Colo, yo no estaba jugando, al principio no estaba jugando en España y fue Colo-Colo a buscarme y le dije que no quería dejar pasar esta oportunidad y tuve que hacer todo lo que tuve que hacer para sumarle, para seguir manteniéndome allá. No soy, desde toda mi vida ha sido así, salir a flote de alguna manera, no darme por vencido. Le dije al Colo-Colo tampoco que no, fueron 2 veces que le dije no. Y después cuando volví, después de Independiente, ir a la U de Chile, le dije, ya había dado la palabra a los de O'Higgins, así que me fui a O'Higgins. Claro, el hecho también de estar en la selección daba la posibilidad, ¿no? de estar en el centro de la escena, ¿no? Exacto. De todos. No, y era eso, o sea, muchos de los chicos que están en la U de Chile tienen un pasito, U de Chile o Colo-Colo, Católica, un pasito muy cercano a la selección. Lo ven todo, la gente que va, los periodistas, todo ronda en los clubes grandes como Colo-Colo y la U de Chile, Católica. Y están ahí. ¿Hasta cuándo jugaste en la selección? Yo jugué hasta la Copa América del 2019. Hasta el 2019. Después yo vuelvo en julio del 2019 Independiente. Vuelvo con PKCS. Cuando Copa Sudamericana semifinal con Independiente del Valle, me rompo los cruzados. El partido. Así que en agosto, cuando me pasa eso, bueno, supuestamente eran 6 meses, ya estaba, empieza la pandemia. Claro. Esa pandemia yo volví a jugar después de un año. Y después empezaron los problemas también en el club, los chicos se iban. Claro. Sí, Independiente en ese momento tuvo muchos problemas. Esa.
Así que nada, era como que también de alguna manera quería salir de ahí, cumplir el contrato de 3 años con Independiente y bueno, fueron casi 1 año y medio porque después de la pandemia ya todo ha cambiado un montón y nada, decidí irme para allá donde me sentía querido, donde me sentía respetado y quería terminar mi carrera ahí. ¿Y cómo aparece San Martín? Cuando yo me retiro de O'Higgins, nunca, bueno, sí, creo que lo hice público, nunca, porque yo no soy mucho de las redes, ¿viste? Claro, no. No soy. Sos de un perfil bajo, por eso destaco eso. Y de ahí, me empezaron a llamar a otros clubes. Yo le dije no, que yo estaba retirado, que no quería. Pero no, sí. Yo terminé jugando, todos los partidos terminé jugando. De los 30 partidos jugaba 28, 27. Sí. Y me sentía bien, pero bueno, yo creo que mi carrera ya estaba cerrada ahí y no quería cerrarme en un club donde cual tuve un gran paso y bueno, el reconocimiento de ellos fue algo único y nada, de alguna manera devolverle ese cariño volviendo a jugar ahí, así que. Y después llega el llamado de San Martín y que a mí me sorprendió porque no había pasado nunca, sé que eran distancias muy lejanas por el hecho de que, no sé, de Europa, de Independiente, en Chile, o sea, como que era muy lejano todo, digamos, ni yo tampoco me ofrecí, ni los dirigentes en su momento tampoco me buscaron, o sea, era algo que no se daba porque estaba claramente ahí en el día a día. Y después cuando me llaman, me sorprendió y le dije a mi señora, ¿verdad? ¿Sabes que me llamaron de San Martín? ¿Y qué vas a hacer? Yo caminaba por las paredes, imagínate, recién dejaba eso, no sabía qué hacer. Y no, vos qué decís. Mira, yo sabía lo complicado que era jugar, volver, estar en mi provincia, jugar en un club tan grande como San Martín, en la provincia. Eso es lo que yo recalco y es lo que siempre he pensado. Para el tucumano que vive acá y para vivir toda la vida acá va a quedar marcado para siempre. Por ejemplo, pasan chicos que vienen de Buenos Aires, Rosario, vienen, pasan, están un año, se van, chao. Sí. Ya todo queda atrás. Nosotros no, tenemos que seguir Claro. bancando todo. Y era una decisión difícil porque digo, ¿por qué? Si ya estoy, ya me he retirado, pero necesitaba esa espina que tenía con San Martín y que después cuando se da la posibilidad me dicen y yo le dije, sí, no, pero mirá, no hay problema, yo quiero jugar para San Martín. ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. Creo que ese disfrute o hacerme responsable de otras cosas me descuidó como futbolista, no hice lo que tenía que hacer, no di todo lo mejor de mí. Siempre he sido autocrítico y seguramente mucha gente habrá esperado más de mí. Mi cuerpo ya tampoco daba mucho, pero siempre he tratado de sumar del lado que me tocaba. Y sin duda lo trataba de disfrutar, estar en un club donde yo quería, un club que me siento muy identificado con los colores y nada, pero sí sé que de alguna manera no he sido lo suficiente para San Martín. Pero sin embargo, cuando te tocaba entrar, ¿marcabas alguna diferencia en algún momento con un control y un pase en profundidad que puede haber sucedido, una llegada, algunas cosas que se me vienen a la cabeza? Digo que marcabas eso que vos tenías, ¿no? Sí. Como tenías para dar. Digo. Sí, y siempre he tratado de sumar. También habían casos que también mi rodillo tampoco me ayudaba mucho, eran muy dolorosos, son golpes que vos recibiendo y ya la recuperación era un poquito más larga, no era tan igual como los compañeros, pero tampoco yo quería quedarme en el camino. O sea, mi idea siempre fue estar al lado de ellos, a todos lados, pero bueno, no es lo mismo un cuerpo de 37 años, 38 años con un chico de 25. ¿No? ¿Y con el traductor cómo fue? Porque me parece, ¿era exigente en los trabajos? ¿Vos tenías de alguna manera un recorrido en el fútbol? ¿Tenés que ser también tan exigente con vos como por la edad y ese recorrido? ¿Tenías que cumplir todo como todos los chicos o tenías algunas concesiones por eso? Sí, era así. O sea, yo siempre
el respeto ante todo y yo no podía, ¿cómo puedo exigirle a alguien si no estoy al lado de él? Ujú. Y ya yo dejo de lado todo mi carrera, ya era tu compañero y de la misma manera no tenemos que exigir los dos. Cuando uno se mentaliza así, las cosas salen distintas, pero si yo llegara a San Martín, me confundía y tiraba mi carpeta encima de los chicos, era como que no era justo y no era lo necesario en ese momento, así que yo siempre estuve al lado de ellos y fui uno más, me tocó, no sé, en cancha, en vestuario distinto, pelota distinta, pero siempre al lado porque era el objetivo que nosotros teníamos, el ascenso. ¿Y ahora cómo sos con los chicos? Igual. Porque Igual. ahora la función por ahí es otra, ¿o no? Sí, es distinta porque, bueno, una función normalmente, bueno, es nueva para el fútbol, digamos, pero trato sé que la palabra manager o director deportivo es traer un proyecto a principio de año en el cual, donde eso hay que mantenerse sobre ese proyecto, el cuerpo técnico, jugadores, y vamos a hacer ese proyecto, pero yo llegué a mitad de año, el equipo ya estaba armado, muchos de los compañeros que estuvieron conmigo el año pasado estaban ahí, así que fue de alguna manera sumarme a ellos, sumarme otra vez al recorrido, a esto, y acompañarlos del lado que ellos necesiten. Yo siempre digo, uno está para solucionar los problemas de los jugadores no tienen que pensar en otra cosa, los jugadores tienen que pensar en jugar al fútbol, prepararse para eso, sé que hay una familia detrás, como todos, pero uno trata de facilitar esas cosas para que ellos puedan desenvolverse como futbolista, como jugador, como su trayectoria y bueno, de mi parte poder de alguna manera ayudarlo a que eso sea y bueno, acompañar hasta el día a día con ellos. ¿Hay un Pablo Hernández en el fútbol argentino que vos veas? ¿O es muy difícil? Es difícil porque sí. hay que encontrar altura, hay que encontrar talento, hay que... Sí, la verdad nunca me puse a pensar y la verdad que hay un chico nomás en Chile, Matías Sepúlveda, que le dicen Tucu, es chileno, pero le dicen Tucu porque se parece a mí. Ajá. Y quedó Tucu Sepúlveda y incluso fui compañero de él en O'Higgins y le dije que no me molestaba, que a él lo comparaban conmigo, un chico más joven, muchas condiciones. Pero las características tuyas eran algo como difícil de un jugador así Sí, yo igual... con un talento con la altura, digo, Claro. ¿no? Está más relacionado el talento a los jugadores más... Exacto. No, igual yo creo que también de a poco eso va desapareciendo. El fútbol moderno te va llevando a otras cosas, mucho más físico, mucho más directo y nada, es algo en el cual hay que acostumbrarse y dejar atrás todo eso. Yo siempre, mis ídolos siempre fue Zidane, Riquelme, Claro. ¿entendés? Y son muy parecidos porque eran jugadores corpulentos, altos, con mucha Claro. técnica y uno en lo cual se fijaba, pero bueno, eran cosas muy, muy lejanas y era lo que uno se fijaba. Capaz que yo no era muy rápido después, pero trataba de esa rapidez llevarla a mi cabeza. Para los minutos finales, ¿querés mencionaste a tu señora, querés mencionar a tus hijos? ¿Cómo es tu familia? Bueno, mi señora Agostina, tengo 2 hijos, Santino de 13, Amparo de 8, que la verdad ha sido también un plus para mi carrera porque todo lo hice por ellos, así que y por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mis amigos del barrio, por el barrio Molino, por todo. Todos del santo, ¿no? Todo. Todos del santo. Todo. Y siempre están presentes, siempre están ahí. Y la verdad que, bueno, uno siempre desea que le vaya, siempre quiere que esté o no esté, que le vaya bien al club, porque es nuestro termómetro del día a día y siempre deseo que le vaya bien. Así que, nada, igual que a ellos, también fanáticos y hinchas del club y nada, eso se va traspasando entre familias y que le estoy dejando ese legado y la verdad que lo llevan con mucha pasión y sufren como todos, sufren como todos, así que nada, contento y feliz de la familia que me tocó y bueno, la gente también que me han acompañado, siempre van a estar presentes, son un montón de gente, pero todavía faltaría tiempo para decirlo, pero nada, agradecerle a ellos y nada.
Pablo Hernández, espero que te hayas sentido cómodo, nosotros así lo sentimos. Así que muchísimas gracias por este Aplaudan con Muchas Pablo Hernández. Lo hemos disfrutado. Muchas gracias.